Castillo, qué gusto tenerte aquí nuevamente. Hola, Bienvenido. Amelia, buenos días. Hola, Ara, buenos días. ¿Cómo están? Felices Yo y muy bien. contentas. Sí, se les ve, ¿eh? Se les ve como estoy así, contenta. como florecientes. Con pila, el café me despertó, es una Mitad de maravilla. semana también, como que dices, ya vamos a la mitad. Bueno, para mí es igual la mitad que el final y el que sea. Yo disfruto los Estamos días. vivos, hay que agradecer, ¿no? Por supuesto. Y hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver también con el agradecimiento y es el agradecer el silencio. Hay gente que se siente muy incómoda en el silencio. Entonces, amigos y amigas que nos escuchan hoy por radio o por televisión que nos están viendo, va a haber un par de momentos en los que voy a hacer silencio. No es que se haya descompuesto tu televisor o tu radio, es que es requerido hacer un poco de silencio si vamos a hablar de él, ¿no? Pero son segundos, nada más. Entonces, quiero que hagas consciente algo. Este es un ejercicio que practica Eckhart Tolle y este señor se ha dedicado a dar conferencias por todo el mundo. Y tiene 2 textos que yo he leído, me imagino que ha de tener más, pero yo realmente he leído 2. El poder de la hora, que habla sobre este instante, sobre el vivir en el presente y que hoy les vamos a regalar a nuestros amigos por vía WhatsApp. Y el segundo libro que él tiene se llama Una nueva tierra. Y de ahí es este ejercicio, de la conferencia de Una nueva tierra, cómo encontrar un nuevo terreno que no hemos explorado, que está dentro de nosotros y que realmente habla de estar en silencio. Así es que son 3 ejercicios muy breves. El primero de ellos es que quiero, amigo que me estás escuchando en radio o que nos estás viendo, y a mis amigas que están aquí presentes, Amelia y Ara, que hagas conciencia de si estás pensando. Y bien, ya debes de tener una respuesta. Y la mente continuamente está emitiendo pensamientos. Ahora vamos a hacer un segundo ejercicio. Quiero que tengas la conciencia de un gato que está observando el hoyo de un ratón, por donde ha salido un ratón alguna vez, y el gato se pone hasta como en cunclillas, y lo único que mueve es la colita, así, porque su cabeza y sus ojos están totalmente atentos a ese orificio por el que va a salir el ratón. Con esa mentalidad, quiero que observes, sin cerrar tus ojos, que esto es algo importante, que observes tus pensamientos y te preguntes, ¿cuál es el siguiente pensamiento que va a salir de mi mente ahora? Y no sé si se dieron cuenta, pero la mente hizo silencio. Y en ese silencio, cuando tú estás atento de ella, se crea un espacio que se llama conciencia. Ahora vamos a hacer el tercer ejercicio, para el cual sí les voy a pedir a la gente de producción que nos ponga nuestra música, porque requerimos enseñarle a nuestra gente cómo hacer silencio. Entonces, te voy a pedir que una vez que inicie la música y que tú la estés escuchando, de alguna manera empieces a respirar profundo, retengas el aire 2, 3 segundos, 4, y lo sueltes levemente por tu boca. Entonces lo hacemos aquí en el estudio, respiramos profundo, 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 retenemos nuestro aire y vamos liberándolo muy despacio por nuestra boca, muy despacio, hasta que sintamos como si nos hubieran golpeado el estómago y ya no haya más que sacar. Y entonces volvemos a respirar profundo. Ahí está nuestra música. Respira profundo, profundo, profundo. Y retienes 3 o 4 segundos. Y ahora lo liberas por tu boca. Y en esta intención de respiración, sigue haciéndolo, ya sin contar, solamente respira. Y en esta intención de respiración te voy a pedir que observes tu mente. Observa como si fuera un orificio de un ratón y quiero que estés atento a cualquier cosa con tus ojos abiertos que pudiera pasar ahí y no le des importancia. Ese es el silencio interior. Desde esa zona de silencio es posible construir cualquier cosa, pero la mente, esto que tú dijiste, Ame, de el diablito y el angelito,
no le gusta esa zona porque es aburrida, porque no hay nada. Entonces entra y dice, ¿qué hay aquí? ¿Qué hacemos aquí, no? O sea, ¿para qué me trajiste a este lugar? Claro, ¿para qué me trajiste a este lugar? Aquí no hay nada. ¿Puede llegar a ser cómodo en algún punto? En todo punto va a ser cómodo si tú te lo propones, porque estás haciendo silencio. Y al momento de hacer silencio, realmente tomas un nivel distinto del de cualquier otro ser humano en ese instante, porque tomas conciencia. Ahora, esto es un entrenamiento. Sí, y lo puedes ir haciendo todos los días, y lo puedes hacer en cualquier momento. Yo puedo estar hoy aquí, como estoy en este momento contigo, y estoy totalmente atento a mis pensamientos. Yo no puedo distraerme con lo que está en la mesita o con las personas que están en el estudio ayudándonos con toda la producción. La verdad, yo estoy en este momento observando que de ese agujero no salga nada, o bien que lo que salga no impida mi conciencia. El estado consciente hace una transformación, y te voy a decir por qué tu pregunta era tan importante. Porque efectivamente no vas a ver que ocurra nada, pero los pensamientos negativos van a desaparecer. Eso que te hace sentir incómodo o incómoda, eso que te dice de vez en cuando, no vas bien, no eres suficiente, mira cómo esto, mira el pasado, todo lo que hiciste mal, desaparece. No hay juicio. Porque no hay nada. Y donde no hay nada, hay paz. No hay algo que me esté diciendo a mí de mí mismo o de mí misma, que me esté diciendo, a ver cómo te ves, fíjate en esto, fíjate en lo otro, ¿Qué van a decir? Ya vas tarde, ¿qué van a decir los demás? Claro. Ya vas muy tarde, ¿qué cosas tengo que hacer después de este momento en el programa? ¿Qué voy a hacer en mi casa? ¿Qué va a haber de comida hoy? No, nada, es silencio, no hay nada, hay absoluto silencio, porque estoy observando mi mente, y mi mente no le gusta sentirse observada porque llega al silencio, y en el silencio no hay nada, y en la nada está la conciencia. Y entrar en la conciencia es tener esta oportunidad de hacer algo que decía San Juan de la Cruz. Contemplar es la mejor forma de meditar, y es la mejor forma de orar. ¿Te acuerdas de una película, La historia sin fin? La has de haber visto cuando eras niña. Sí. Que era la nada, que tenían que salvar a la princesa porque si no íbamos a estar en la nada, y la nada ahí lo tenían como algo peligroso, como que sea como fin del mundo, como qué vamos a hacer si no hay nada. Pero ahorita con tu ejercicio me recordó que pues podemos tranquilizarnos muchísimo si no hay nada. Claro. Y el silencio también se escucha. Sí, claro, el silencio. Se siente. De hecho, decía Francisco de Asís, Dios me respondía con silencios. Alguien documentó esto que él dijo. Dijo, yo oraba y oraba y Dios me respondía con silencios. El silencio sí se escucha, claro, porque sabes que no hay algo hablándote. Cuando nosotros vivíamos en las cavernas, nosotros íbamos todo el tiempo de manera muy irracional, porque no conocíamos el pensamiento. Entonces actuábamos como actúa, con todo respeto lo digo en una analogía, como un perro. Si mi perro escucha que yo me levanto y abro el closet, en el momento va a acudir y se me va a quedar viendo, porque va a esperar que yo, pues a lo mejor vaya a sacar algo para sacarlo, porque piensa que voy a tomar un abrigo o algo para sacarlo. Pero si él ve que estoy entretenido en otras cosas, de inmediato se da la media vuelta y se regresa a su casa a dormir. Pierde el interés. Así es. Imagínate que ese perro tuviera la conciencia humana. Bueno, no la conciencia, tuviera el pensamiento, la mente humana, y llegara a la mente humana y viera y dijera, normalmente no salimos a esta hora. ¿Qué estará pensando? ¿Por qué tan temprano? ¿Con este frío me va a sacar? O sea, estaría pensando en esas cosas. Y cuando ve que no lo voy a sacar, diría, ¿para qué abrió el closet? ¿Para qué vine yo para acá? Me hizo levantarme, me hizo de mi perderme el cama. tiempo, o sea, y perdió mi tiempo. O sea, yo que tanto valoro mi tiempo. Yo estaba descansando. Exactamente. El perro no. El perro actúa de una manera totalmente irracional y pura, porque es instinto. Y así éramos nosotros cuando estábamos en las cavernas, éramos instintivos.
Pero después llegó el pensamiento y entonces empezamos, porque a él le tocó más mamut que a mí, ¿no? O sea, ¿por qué tal? Yo me esforcé más. De verdad, gracias o sea, a mí lo casaron. Exactamente, Sí, o sea, ¿quién fue el más valiente, ¿no? En la batalla y quién hizo más cosas. Exactamente, empezamos a tener pensamientos y a partir de ahí desarrollamos hasta el día de hoy. Que, amigo y amiga, si tú me estás escuchando en radio, nada más ten presente cuántas cosas estás escuchando todo el día a cualquier momento, de afuera y de adentro. Y entonces se vuelve un proceso tan dañino y tan enfermo porque ya no necesitamos esa mente instintiva. El ser humano ya no necesita esa mente instintiva, eso era antes. Ahora necesitamos una mente consciente. Y esa mente consciente aparece en el silencio, cuando yo soy capaz de decir qué quiero pensar y para qué lo quiero pensar. ¿Hay algún momento del día en donde tú recomiendes más hacer este silencio? Porque si estás en medio de las vocecitas de córrele el tráfico, hay que ir por los niños y el banco y no sé, ahí no te puedes poner en silencio. Claro que sí. ¿Recomiendas esa es la idea? Ponerte ahí. Sí, cuando claro. Estás... Esos son los mejores momentos los para hacerlo. Los mejores momentos para hacer silencio es cuando dices, a ver, vamos a apagar el radio, yo voy a apagar el radio, o igual lo dejo prendido con esta música o con cualquier otra y hago absoluto silencio porque no me interesa ponerle atención a lo que venga, porque estamos oyendo en mi mente, ahorita, la voy a dejar salir un momento, fíjate nada más, y no estoy inventando, Trump, la guerra, muertos, violencia, hambre, o sea, cuántas cosas están ocurriendo en tu mente porque en este todo el instante, tiempo me claro. están invadiendo de se quemó la bocha, hizo tal cosa, están haciendo chismes de tal o cual otra, etcétera, etcétera, y está en mi mente todo el tiempo, tucu. Y si tenemos redes sociales, las redes sociales te están invadiendo. ¿Quieres esto? ¿Quieres lo otro? ¿Te gustaría aprender? No sé qué, no sé cuánto, y te están ofreciendo y ofreciendo, todo el tiempo te están ofreciendo algo, y eso hace que tu mente esté todo el tiempo fuera de la conciencia. Está una parte en la que estás totalmente inconsciente, te están metiendo cualquier tipo de ideas, hasta en las canciones, ¿no? Vamos a hacer una pausa, ya tenemos preguntas que todas van en torno a, sí, pero ¿cómo le hago? Porque estamos en un mundo de muchas carreras, estamos hablando del silencio, si usted quiere participar, este es el momento de hacer sus llamadas. No se vaya, regresamos aquí en Confianza. Sí. Estamos de vuelta. Estamos hablando de cómo hacer silencio y de cómo exterminar esas voces que nos vuelven locos con Héctor Castillo. Y tenemos ya algunas llamadas. Violeta Fragoso, tengo muchas actividades en el día. Yo creo que está plasmando lo que muchos vivimos día a día, ¿no? Tengo muchas actividades en el día, mucho estrés, voy de un lado para otro, me queda claro que mi cuerpo necesita paz, necesita silencio, pero cuando intento hacerlo no puedo. ¿Qué le recomiendas hacer para conseguir desconectarse realmente de todo por unos momentos? Y ya pedimos momentos, no se trata de todo el día, pero un ratito. En verdad, la cosa es que tú sientas que tienes derecho a tener tiempo para ti. Cuando tú no sientes que tienes derecho para ti, estás cometiendo el primer error, te estás abandonando. Y ese es el por qué las personas empiezan a caer en cortisol, en adrenalina, y una vez que mantienes ese sistema, entras en depresión. Eso es lo que está ocurriendo. Cuando todo mi día se llena de actividades para todo el mundo, menos para mí, entonces estoy dejando a la persona más importante, más valiosa, con la que me voy a morir hasta el último día, en último lugar. Que soy yo. Que soy yo, o sea, no va a haber otra persona. Entonces, como ¿por qué no puedo tener yo 10 o 15 minutos al despertar? Porque siempre me levanto a la hora justa para poderme bañar, hacer el desayuno, hacer esto, levántate hacer lo 15 otro, minutos antes. Entonces, o bien, pon un horario en el que tú ya digas, este horario es mío y nadie lo va a tocar.
y toma ese horario para empezar la práctica del silencio. Esto se practica, como lo dijo Ara, esto no es una cosa de que vayan a hacer de la noche a la mañana, requiere práctica. Y cuando lo empieces a hacer, tu mente te va a traicionar y te va a decir, ¿qué hago aquí? O sea, qué aburrido, estoy perdiendo el tiempo mientras tengo que hacer las tortillas, ¿no? O mientras tengo que ir a no sé dónde a comprar tal cosa. La mente te va a seguir atacando si tú se lo permites, pero si observas ese pequeño como agujero del ratón y estás pendiente de cuál es el siguiente pensamiento que va a salir, y sea lo que sea, ignóralo, va a pasar así de lado y tú ignoras en el silencio y estoy con mis ojos abiertos, a lo mejor manejando, incluso a lo mejor platicando con alguien, pero no he perdido en ningún momento la conciencia de lo que estoy haciendo. Y no está lleno de ideas y no tengo miedo y no hay dolor, hay una paz profunda en mí. Pero a ver, Héctor, si estoy platicando con alguien, ese alguien no merece que mi atención esté en lo que me está diciendo Sí. y que voy a pensar en la respuesta de lo que le voy a decir. No, esa persona O sea, merece que tú estés consciente de lo que te está diciendo. Y escucharlo. Y hay una realmente. diferencia enorme entre atención y conciencia. Y lo vamos a tener así. Fíjate bien, es como la disciplina y la rutina. Yo vivo en la rutina y digo, es que yo soy muy disciplinado, todos los días hago esto, todos los días hago el otro. Eso es rutina. Se llama disciplina cuando es consciente. Cuando yo hago las cosas de manera consciente, me estoy dando cuenta de que estoy haciendo esto con tal y tal objetivo todos los días, aunque pueda ser un proceso Claro. que, repito, Lo estoy eligiendo. lo estoy eligiendo en ese momento y además elijo disfrutarlo, no lo tengo que sufrir. Entonces, en alguna forma es lo mismo. O sea, si yo en mi mente estoy tratando de poner paz, pero estoy obligando a sentir paz, nunca va a pasar. O sea, necesito realmente soltar. No, y en lugar de la depresión vendría la esa forma. ansiedad. La persona que me está hablando merece que yo sea consciente de Claro. lo que me está diciendo. Mírale a los ojos y de verdad profundiza, métete en esa persona. O sea, que esta mente que tú tienes no tenga agenda. Y les voy a enseñar la técnica para que no digamos que no. Mírale aquí. Pónganme la cámara aquí, ándale, exactamente. Un dedo arriba de donde el se juntan entrecejo. las cejas de una persona, tú ponte aquí, arribita. Ahí fija la mírales. mirada. Nada tiene que ver con el tercer ojo y todo este show, no. No vamos a hablar de eso. Solamente fija tu mirada ahí. Cuando tú fijas la mirada en una persona, yo te estoy viendo ahí en este momento. Dime dónde te estoy viendo. En el entrecejo, No. los ojos, Tú dime cómo ves que te estoy viendo. a los ojos. A los ojos. Ok. Y no te estoy viendo a los ojos. La persona va a sentir que te está viendo a los ojos, pero realmente estoy viendo el entrecejo en la parte de arriba. Y cuando yo fijo mi mirada en ti, pongo toda, absoluta conciencia y atención, porque mi mente se calla. Tú. No tengo que pensar en qué contestarte, tengo que razonar lo que me dijiste, tengo que discernir lo que voy a decir antes, siquiera, de tener una respuesta. No tengo que responderte, tengo que escucharte. ¿Cuánta gente nos habla para ser escuchados, no para ser contestados? Claro. O sea, estoy deprimido. Ánimo, amiga, échale ganas. O sea, no. A ver, ¿qué es lo que Tú puedes, tienes? mexicano. ¿Qué es lo que te pasa? claro. Pero claro, eso solamente puede existir en una mente consciente y la mente consciente solo puede estar en el silencio. Entonces practíquenlo, practiquen estar en un punto en la pared, en su casa, así sea un foquito. Practica estar en un punto en absoluto silencio, respirando y observando como si ese puntito fuera tu mente. ¿Cuál es el pensamiento que va a salir inmediatamente? Y sea lo que sea que pase por tu mente, déjalo pasar. Y te vas a aburrir. Y puede ser que llegues al nivel del sueño, porque sí pasa. No te dejes vencer por el sueño, porque se aburre la mente y dice, ay no, Mejor para no estar voy a así hacer mejor me nada. duermo. Claro, exactamente. Esta persona no la puedo Mantente en estresar el nivel más. de supraconciencia, de decir, estoy haciendo este ejercicio por mi bien, por mi salud, porque me lo merezco, porque me amo. Y entonces, déjate nada más ese pensamiento así y decir, a ver qué pensamiento viene, haces el silencio, practícalo todos los días, 5 minutos, todos los días. Y luego empieza a practicarlo 5 minutos mientras manejas con Pero tus ojos ¿sabes qué es lo que abiertos. luego pasa, Héctor, y me pasó muy al principio? El hecho de que empiezas a creer que estás perdiendo el tiempo por esos 5 minutos que te estás dando. El que crees que ya se te fue el día o ya se te fue la actividad cuando lo empiezas O ya a el año. practicar, o el año, O el o sea, año. empiezas a practicar y realmente te das cuenta que esos 5 minutos te hacen la diferencia a realmente
disfrutar lo que viene y disfrutarlo Es y estar mejor, evitar accidentes. Hubo una anécdota, y la quiero contar rapidito, de mi hijo justo saliendo de su primer día de trabajo, en fin, y le había prestado yo el carro y esa vez lo hicieron salir más tarde porque era el corte de caja, entonces no se imaginaba que iba a salir tan tarde. Me marca, mamá, estoy súper enojado, que no sé qué, le dije, ¿ya estás en el carro? Sí, le dije, aguántate, respira y luego ya arrancas. No, pero qué, sí, le dije, Arad, por favor, aguántate. Para no hacerles el cuento largo, mamá, acabo de chocar. Le dije, te lo conté, te lo dije, mi amor, respira. Odio decirte, Sí. lo dije. Claro, Mira, y cuando- esos 5 minutitos hubieran sido la diferencia Esos para 5 respirar. minutos hacen que a mí se me cerró alguien y no me molesto. A mí alguien me mentó la mamá y le dije, de tu parte, gracias. Claro. A mí alguien, lo que pasa en mi vida no es importante. Sí. Lo que ocurre dentro de mí es importante. Cuando estoy en conciencia, estoy en Dios. Para los que tienen esa fe, de una vez se los Sí, digo, la creencia. en la religión que sea que estés o Sí. en la fe que tengas, la conciencia es Dios. Y cuando estoy en esa paz interior, estoy en Él. Deja que Él construya en ti. Dale esos 5 minutos. No es nada más para mí, por envidia, sino es porque eso construye también una forma de orar sin tener que decir nada, Ujú. en donde el silencio te dice todo. Héctor Castillo, muchísimas gracias. Que se pongan en contacto contigo Sí, para... para los que quieran el libro del poder de la hora Sí. de Eckhart Tolle, con mucho gusto en el WhatsApp que aparece ahí. Es WhatsApp solamente, no puedo recibir llamadas ni mensajes más que el 44 23 23 80 23 y yo les envío el libro de Eckhart Tolle del poder de la hora. Y aquellos amigos y amigas que lo lean pueden entrar en contacto conmigo y nos tomamos un café free of charge, o sea, totalmente gratis para que Ajá. hablemos de la conciencia. Y desde luego si quieren empresas hacer dinámicas que van a traducirse en una mejor productividad y mayor productividad. Si pues, la que te gente entra en puedan paz buscar. interior, va a producir mucho más porque tiene un sentido el por qué lo está Claro. haciendo. Y no es nada más para cumplir, para que no me corran. O sea, no puedes vivir con ese miedo Claro, toda la vida. por supuesto. Claro. Gracias, Héctor. Ahí están los datos. Muchísimas gracias. Al contrario, que Dios les bendiga. Muchas gracias. gracias. Alonso Galván está con nosotros. Pruebas periciales en materia familiar. Continuamos. Alonso Galván, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos Bienvenido, días. Alonso. Muy buenos días a las dos. Muy bien. Vamos a hablar de la prueba pericial en materia familiar. Materia familiar. Un tema, Amelia Jara, muy interesante. En algunas ocasiones hemos comentado al respecto algunos puntos, algunos desacuerdos que yo en lo personal he tenido para la cuestión de la prueba pericial. Sin embargo, es importante destacar que esta prueba es importantísima en un juicio, en cualquier juicio, pero principalmente en materia familiar. Hablamos de dos temas en particular: la prueba pericial en psicología y la prueba pericial en trabajo social. ¿Por qué? Porque son las dos pruebas más recurrentes o las que más manejamos los abogados dentro de los juicios familiares. Cuando estamos demandando un divorcio, una custodia, una pérdida de patria potestad, una pensión alimenticia, tenemos que aportarle al juez todos los elementos necesarios para que el juez adquiera un criterio para poder resolver a favor de aquella de las partes que acredite que tener el derecho para que se resuelva a favor de ella. ¿Cuál es la prueba pericial que has dicho que es la reina de todas las pruebas? Mira, por ejemplo, la prueba en psicología. Nosotros como abogados, a través de lo que nos aportan los clientes, ofrecemos las pruebas que tenemos. Muchas veces son documentos, son videos, son testigos, que los testigos muchas veces son los familiares, principalmente son los que se dan cuenta, o el personal de servicio de la propia casa, ¿no? Porque son los número uno, Los que que son se enteran calladitos, ahí pero de se dan cuenta primera de mano, todo. claro. De primera mano, se dan cuenta de todo lo que está sucediendo. Sí. Sin embargo, las pruebas pueden ser de alguna manera manipuladas por el propio abogado para obtener un resultado favorable. ¿Qué quiere decir esto? Aleccionamos para Di que tal cosa. esta cosa, di lo que esto fue así, dilo, etcétera, ¿no? Y a través de la prueba pericial, no es otra cosa que un documento que elabora un especialista, un experto en la materia, por ejemplo, en este caso debe ser un psicólogo que pertenezca al padrón de peritos del Tribunal Superior de Justicia. O sea, no es cualquier psicólogo. No que es cualquier contrates psicólogo. Por fuera. Necesitas Así es. tener esos Este perito, estudios, ¿no? así es, va a hacer una valoración de lo que se le va a pedir. Vamos a suponer que sea una valoración sobre los cónyuges, los esposos, ¿no? Vamos a ver cómo era la relación.
¿sí? ¿Cómo es la relación entre ellos? ¿Es cierto que hubo violencia de algún tipo? ¿Es cierto? Exactamente, si hubo violencia física, psicológica, emocional, económica, etcétera. Entonces el perito, a través de sus tests que tienen, sí, que ya los tienen elaborados, ¿sí? Pueden determinar realmente quién de los dos cónyuges fue el culpable o quién es el que fue más agresivo, quién fue el pasivo, etcétera. ¿Qué tipo de violencia es la que principalmente se desarrollaba dentro de la relación de matrimonio? ¿Sí? Y le aporta el perito elementos al juez para tomar un criterio muy amplio sobre la forma en que va a resolver. ¿Quién solicita, perdón, estas pruebas periciales? Muy buena pregunta, Ara. Esta prueba pericial la puede solicitar el propio juez. Okay. El mismo juez, cuando considere necesario que haya una pericial en psicología, él va a decir que se establezca la prueba pericial, pero también las partes del juicio. Ya casi por default, los abogados ofrecemos la prueba pericial en psicología. Casi siempre. Casi siempre. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que yo señalaba, testigos, documentos, etcétera, pues una prueba pericial puede ser muy importante para ampliarle el conocimiento al juez sobre la forma en que se está dando la relación entre los cónyuges. Y aquí hay algo muy importante que también hemos hablado sobre las consecuencias que se dan hacia los hijos, más aún cuando hay violencia en contra de los hijos. La afectación de los hijos es impresionante y muchas veces no se nota. Es muy difícil poder detectar el grado de afectación que puede tener un hijo que fue maltratado por papá, que fue maltratado por mamá o por ambos padres, ¿sí? ¿Por qué? Porque los hijos guardan. Los hijos se quedan callados. ¿Por qué? Porque no quieren causarle un daño mayor y finalmente a papá quieren a papá y a mamá. Así es que normalmente es a mamá y eso, pero independientemente cuando se dan cuenta ellos que ya están en un procedimiento judicial los papás, lo que no quieren es, piensan, si yo hablo, voy a complicar esto. Sí, o voy a meter a mi papá a la cárcel o a mi mamá a la cárcel. Yo no quiero eso, ¿sí? Cuando obviamente no es un tema penal. Ahora, también pueden estar afectados los hijos por problemas entre los papás, aunque no se ejerza violencia sobre el hijo. Efectivamente. Yo creo que si supieran los padres el daño que les hacen a sus hijos, serían un poquito más cuidadosos. Que al final del día ese tipo de relación entre los padres, entre violencia entre ellos, también es violencia para los hijos. Por supuesto. Indirectamente, pero sí es psicológica. Los hijos cuando captan o se dan cuenta de la problemática de los padres, cuando los padres discuten, a ellos se les afecta de una manera impresionante, ¿sí? Y ellos empiezan a verlo como una conducta normal. Sí. El pleito de los esposos, el pleito de los papás. Sí. Y en algunas ocasiones hemos comentado, Ara, Amelia, que los hijos repiten los patrones de conducta. Claro. Lo que ven en casa, el día de mañana lo van a hacer, lo van a exteriorizar porque van a considerar que eso es normal. Un hijo que ve que papá le pega a mamá, va a considerar o va a pensar que eso es normal, que el hombre le pegue a la mujer y no es correcto. O viceversa, ¿no? Que la mujer le llame la atención o se griten. En ningún caso. O se griten y no es el caso. Pero eso les afecta a los niños, pero ellos se lo guardan. Entonces, a través de una valoración psicológica se puede sacar todo eso. Incluso se les ayuda dentro de esa prueba a los niños para que se desahoguen y suelten todo lo que tienen y lo que los está haciendo que estén pasando un momento muy desagradable. Una actitud negativa dentro de la relación familiar. Ahora bien, pero no es solamente decirle al juez, voy a nombrar la pericial, ¿no? El juez dice, vamos a nombrar peritos, y cada parte tiene que nombrar a su perito. Si yo contrato, ya tengo como corporativo a los peritos con los que yo trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya los conozco, ya sé de su profesionalismo, de su forma de trabajar. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú como abogado? Porque las partes tienen que decirle al perito, oye, vas a hacer una prueba pericial, pero en este sentido. Entonces nosotros tenemos que decirles cuáles son los puntos sobre los que va a versar esa prueba pericial. Oye, tienes que determinar cómo fue la relación de pareja. Tienes que determinar la afectación que pueden tener los niños. Tienes que determinar si hay agresión o hubo agresión por parte de alguno de los padres o de ambos padres. En qué situación emocional o psicológica se encuentran los hijos, etcétera. Son una serie de interrogantes que les planteamos y ambas partes se los tenemos que poner a los peritos, ¿sí? Y esos puntos que yo puedo establecerle a mis peritos, los tiene que hacer el perito contrario también en el peritaje que va a hacer a favor de la otra parte. Por supuesto, cada quien defendiendo a su cliente. Así es, y viceversa, los de ellos también se van a anexar a esto. ¿Para qué? Claro. Para que se haga un complemento, porque esta es una prueba que legalmente se denomina colegiada, que quiere decir que mínimo deben de ser 2 peritos. Pero hay una situación muy particular. ¿Uno de cada parte? Uno de cada parte. Pero hay una situación muy particular y que también la hemos comentado en otros programas. ¿Qué pasa si yo nombro un perito? ¿Sí? Yo le voy a pagar al perito, el perito me va a decir cuánto me va a cobrar. Por lo más
obvio es que la pericial sea favorable a mí, porque yo lo estoy contratando Claro. y porque yo le estoy pagando. Y entonces el perito contrario también va a hacer lo mismo, Ajá. porque él, su cliente ¿Y le no va a hay pagar. como un referee entre los dos? Así es, sí hay ¿Por un parte referee. del juez se Cuando puede? eso pasa, que los peritajes son diferentes, el juez nombra un perito tercero en discordia, así se le llama, un tercero en discordia, un tercero que él va a designar dentro del padrón de peritos del Tribunal Que Superior no de le paga Justicia. ninguno de las partes. A ninguno ese de los perito abogados. el juez ordena que ambas partes le paguen sus honorarios. ¿Y Cada no quien le va a puedes pagar el eliminarlos 50%. de, o sea, para irte desde el principio con el del juez, ¿se vale o no se vale? Es que me adelantaste hasta el final, que es lo más bonito del Ok. tema. El peritaje, sí, ahorita es importantísimo, pero obviamente el perito que nombra al juez va a ser imparcial, se supone, va a ser imparcial. Y entonces eso es lo que va a tomar el juez en cuenta para poder resolver una sentencia a favor o en contra de alguno de los padres, o para poder determinar convivencias, custodia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora bien, vámonos con lo del trabajo social y tu pregunta te la respondo tantitito más perfecto. adelante, porque es bien importante lo que tú acabas de mencionar, ¿sí? La de trabajo social. La prueba de trabajo social, ¿en qué consiste esta? Bueno, yo le digo al juez, oye, ¿sabes qué? Mi contraparte es independiente, gana un chorrociento de dinero y está aportando una cantidad miserable de pensión alimenticia porque no le puedo acreditar sus ingresos, no sé cuánto gana. Que no es lo mismo que cuando es un empleado, Claro, que cuando que es un se sabe el asalariado. sueldo. ¿Por qué? Porque el juez en ese momento, cuando es asalariado, gira oficio al patrón y dice, ¿sabes qué? Descuéntale el Directo a porcentaje la que empresa. estoy demandando, estoy decretando como pensión alimenticia y se le va a descontar. Y cuando hay una comunidad de bienes o una sociedad conyugal, pues le dice uno, juez, te acredito con las escrituras y con los certificados de propiedad y libertad de gravámenes los bienes que adquirimos dentro del matrimonio, ¿sí? Y en ese momento ya dice el juez, vamos a dividir, se van a nombrar peritos para evaluar los bienes y se pueda repartir en la proporción o en el porcentaje que le corresponda a cada uno de los cónyuges, ¿sí? Pero cuando no es así y cuando no podemos determinar cuáles son los ingresos, cuáles son los bienes que se tienen, ¿sí? Y cuál es la aportación que podría dar uno o el otro, ¿sí? Se nombra en la prueba de trabajo social. Y este perito es un experto en ese tema. ¿Qué va a hacer este perito? Bueno, igual le vamos a dar los puntos sobre los que va a versar la prueba y va a ir al domicilio de ambas partes, porque ya se separaron, ya estamos en juicio, ya cada quien vive en su domicilio. Y va a entrar hasta el baño. ¿Sí? No solo la cocina, hasta el baño, y se va, él tiene que ver en qué condiciones están viviendo cada una de las partes. Los va a cuestionar y los va a requerir de la entrega de una documentación, toda la documentación necesaria para acreditar bienes, para acreditar ingresos, para acreditar gastos, colegiaturas, etcétera. Es muy completa esa prueba de trabajo social. Y entonces él va a determinar, o se supone que tiene la habilidad o la capacidad para determinar la capacidad que tiene el obligado alimentario para proporcionar alimentos, o si no tiene capacidad. Porque de otra forma no lo podríamos acreditar. ¿Por qué? Porque él es independiente, él es empresario, él es Pues sí, un pero si te negociante. das cuenta de cómo vive, ¿no? De qué tipo Claro. de muebles, de ropa, de calzado inclusive tiene, me imagino que en todos estos detalles se fijan, no es posible que no pueda dar una pensión alimenticia de 10, 15 mil pesos si vive como rey. Así es correcto. Entonces él incluso se va a ir a los negocios, a la empresa que tenga, porque también la va a investigar su situación fiscal, su situación de ingresos, cómo está funcionando la empresa. Entonces, todos estos elementos se los va a aportar de manera adicional el perito a través de su dictamen al juez que está conociendo el asunto. Y el juez entonces ya va a contar con más elementos para poder dictar una sentencia acorde a la situación que se está viviendo, ¿sí? Tu pregunta, Ara, ¿qué se puede hacer si sabemos que dos peritos van a emitir a favor de su propio Dependiendo de cliente, quién de le quien lo pagó? nombró, el de quien le pagó, y se nombra un tercero? ¿Por qué no nombrar uno solo? Eso ya lo habíamos platicado en algún programa aquí con ustedes, de que nosotros como dentro del corporativo siempre nos hemos manifestado, nos hemos pronunciado en ese sentido. De hecho, estamos promoviendo ahorita dentro del tribunal, y si no hay respuesta, lo haremos de manera, y ya como corporativo, presentar una iniciativa de reforma al código. Estas pruebas son a nivel nacional, incluso estas pruebas de dictámenes periciales se manejan a nivel en otros países, en todo el mundo se maneja, porque es necesario para un juicio. Sin embargo, lo que estamos comentando es que si son parciales las periciales, ¿por qué no se nombra nada más uno?
un solo perito y que sea designado por el juez. Y lo pagan entre los dos. Las dos partes Claro. lo pagan. Y que esos peritos sean parte del padrón de peritos del Tribunal del Poder Suena Judicial. como muy lógico. Sería lo más congruente, ¿Qué lo más pasa lógico. cuando las partes viven en ciudades diferentes, o en estados diferentes, o en países diferentes? Bueno, aquí hay una situación muy particular. Si tú, obviamente vas a presentar la demanda, por ejemplo, si es de divorcio Sí. o de custodia, eso en el domicilio donde vive. Entonces, si uno vive en otro lugar y uno vive aquí, vamos a suponer uno se quedó a vivir en la Ciudad de México y los hijos y la esposa aquí van a demandar y le van a ir a notificar al que está viviendo en la Ciudad de México para que se venga a defender aquí a Querétaro. Tiene que estar Tiene en que el estar lugar aquí donde en se el pone la domicilio, demanda. en el ¿Y si último no domicilio viene? de las partes. Pues va a perder porque se va a ir en rebeldía el juicio, Ok. se va a ir en Claro. su contra. ¿Por qué? Porque va a ser, se le dice contumaz, que quiere decir no va a contestar, no se va a defender. ¿Cómo se dice? Contumaz. Contumaz. Sí, es como decir consciente Sí. en la demanda que se le está presentando y obviamente se va a declarar favorable todo lo que pida la persona que lo está demandando, ¿sí? Entonces, No sí importa en dónde hayan contraído matrimonio, dónde hayan estado de inicio juntos, no Así importa. así es, Ok. Sara. No importa, tú te pudiste haber casado en Inglaterra, te viniste a vivir a Querétaro y aquí en Querétaro demandas el divorcio. Aunque ¿sí? la otra parte esté viviendo en Inglaterra. A que la otra parte esté viviendo en Inglaterra. Pero ese matrimonio, obviamente, cuando tú te vienes a México, tú lo vas a registrar, lo vas a inscribir en el registro civil. ¿Para qué? Para que tenga validez en México. Si es extranjero. Así es, Ok. si es extranjero, pero ya se va a tener como un matrimonio también reconocido en nuestro país. Y en el momento que tú demandas tu matrimonio de allá, tu divorcio del matrimonio que se le va a hacer en Inglaterra, y vas a hacer saber al juez que tú ya lo inscribiste, ya registraste en el registro civil tu matrimonio celebrado en Inglaterra. Y entonces el juez va a dictar una sentencia aquí. ¿Qué va a suceder? Que esa sentencia, cuando se dicte, si te es favorable, ¿sí? Se va a mandar una vía exhorto y vía diplomática a Inglaterra esa sentencia traducida, obviamente, al idioma correspondiente, para que allá se haga la anotación al divorcio. Si hay condena en pago de pesos y cosas, allá mismo se los van a tener que ejecutar al Ok. obligado alimentario, ¿sí? En este caso. Si hay bienes, igual. Allá se va a ejecutar y se le va a entregar a la persona que está aquí en Y a la México. inversa también. Son Ya. tratados, digamos, internacionales. Así Es correcto. funciona. Sí, así es. Mira, hay varios casos en que, como ejemplo, principalmente las mujeres. Las mujeres vienen de otros países a México a refugiar porque han sido objeto de violencia por parte de sus cónyuges en los respectivos países donde se casaron y se vienen huyendo. Sí, y entonces aquí piden protección, medidas, aquí tramito todo mi divorcio, todo lo que lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque no puedo regresar al país donde yo me casé. Porque si regreso, como ejemplo, hay países donde protegen a los menores, no los dejan salir del país. No, y además donde la esposa es propiedad del marido. Así es. Sí. Sigue existiendo desafortunadamente. Así es, hay que recordar que ya en países europeos no hay niños, ¿sí? Y entonces pues ellos protegen Si quieren- que los niños no sean sustraídos Claro, del que se queden país. en ese país. Sí, así es. Alonso Galván, muchísimas gracias. Que se comuniquen contigo 442-215-1011 o bien al En corporativo. redes sociales, en todas Sí, las redes sociales, por en favor. Galván Nardoni Corporativo Jurídico, con mucho gusto atendemos todas sus dudas, todas sus preguntas. Galván Nardoni, ahí los encuentran. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Alonso. Hasta la próxima. Hacemos una pausa, pero no se vayan, quédense. Estamos, pues, aquí que estamos aquí en confianza, ¿dónde más? Estamos de vuelta. Vamos a hablar del sarampión. ¿Recuerdan pues, cuando éramos niños que nos dio sarampión? Pero parece ser que esto es un tema que ahorita deberíamos estar muy al pendientes y para eso invitamos a la doctora Lilian Esparza, ella es pediatra, pues para hablar de este tema que de repente se cunde de sarampión, como parece ser que es este momento. ¿Cómo estás, Liliana? Hola, Bienvenida. ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Oye, buenos Lilian, días. cuéntame, ¿por qué es como por brotes esto del sarampión? Sí, realmente el sarampión, desde que se presenta por brotes cada 3, cada 4 años, ¿sí? Entonces, es algo frecuente que disminuyó muchísimo con la vacunación. Sí, claro. Entonces, esto es lo que ha ayudado. Antes de la vacunación se tenía a nivel mundial entre 5 a 8 millones de muertes anuales. Anuales. O sea, siempre ha sido letal. Sí, siempre ha sido letal. Por eso lo importante de prevenir. Justo antes de el inicio de la pandemia, en
En el 2019 empezamos a tener hasta 153 casos de sarampión en el país. ¿Y qué pasó? ¿Cuántos? 153 casos. Ajá. ¿Y qué pasó? Vino la pandemia, nos encerramos y eso nos ayudó a que este brote no continuara. Sí, es contagioso. Muy contagioso, Sí, claro. es de las enfermedades virales, es un virus, es de las enfermedades virales altamente contagiosas. Es decir, que si en un grupo de 10 personas, una persona con sarampión puede transmitir la enfermedad a 8 personas. Entonces es altamente ¿Cómo se contagioso. transmite? ¿Por saliva? Por vía respiratoria, por gotitas de saliva, es como se transmite. O sea, puede el estar sarampión. en el ambiente. Puede estar en el ambiente o yo estar enfermo, estornudar. Claro. Y tiene un periodo de incubación de 7 a 21 días donde tengo el virus, no contagio. Pero o no sea, se sí manifiesta. contagio y no se ¿Y manifiesta. cómo se manifiesta? ¿Cómo poder saber Se- que ya estamos teniendo sarampión? Ajá, se manifiesta, es una enfermedad respiratoria por un periodo de fiebre alta, malestar general, conjuntivitis y entre el cuarto, séptimo día aparece un rash de cabeza, tórax, abdomen, piernas y respeta palmas y plantas. Tos, o sea, se asocia con tos y las complicaciones, si la evolución, si el sistema inmunológico no es adecuado, pues las complicaciones son neumonías, otitis y otitis meningitis asociado con otras bacterias. Altamente contagioso. Se decía que podían quedarse sordas las personas Así o es, algunas personas con el sarampión. por o sea, la sí otitis. puede llegar a Así es, este grado. Así es, sí. Y estas son, les digo, las manifestaciones clínicas. Afecta sobre todo a los niños menores de 5 años, menores de 1 año porque no están vacunados. Sin embargo, adultos, jóvenes, pueden también, podemos enfermarnos. Algo importante, la vacunación disminuye mucho el riesgo, que es lo mejor, vacunarnos. La vacuna se pone al año y a los 6 años, pero con el brote que tuvimos en el 2019 de sarampión, ya iniciando aquí en nuestro país, o sea, que era el virus autóctono, se decidió hacer un cambio y actualmente los niños se vacunan al año y al año 6 meses. ¿Qué pasó en la pandemia? Pues todo el mundo nos encerramos y no hubieron salimos. contagios. No hubo contagios, pero tampoco fueron a vacunarse. Claro. Entonces, aquí el mensaje más importante para todos los papás, para todas las mamás, es revisemos las cartillas de vacunación de nuestros niños. ¿Qué pasa con los adultos, Lilian? Los adultos igual, nos Los podemos Pero ya nos enfermar. vacunamos, ¿no? Cuando éramos niños. Aquí, sí, de pequeños nos vacunamos, pero a partir de 1986, todos los jóvenes que nacieron a partir de 1986 en adelante empezaron a recibir 2 dosis de vacuna, que es la recomendación. Pero de 1986 hacia abajo solo tenemos 1. Y entonces, si yo solamente tengo 1 dosis, me puedo enfermar. Y como adulto. O sea, si yo o nací adulto antes del joven, 86, tendría que ir a vacunarme. con 1 dosis, un refuerzo. Un refuerzo. Así es. A cualquier edad. A cualquier edad. O sea, sí. si ahorita... Menos tienes mujeres 86, embarazadas no se recomienda la vacuna de sarampión porque es un virus vivo y podemos tener algún efecto teratógeno secundario en el ¿Qué en pasa el con feto. los adultos que te puedan decir, no sé si me vacunaron? Pues no no. tenía cartilla de vacunación en mis tiempos o la perdí o lo que sea. Pues a Se vacunarnos. puede por vacunar otra vez. supuesto, No pasa por- nada si ya me habían vacunado al año y ahora No. otra vez. No, y a lo mejor nada más tenía 1. Ujú. Y por eso es Necesitamos el importante tener refuerzo. 2 dosis de vacunación. Si ya te dio sarampión, ¿te puede volver a dar? No. Ok, Una vez estás que me protegida. enfermo, todas las personas que se enfermaron, porque hemos tenido epidemias, tengo protección. O sea, el paciente que ya enfermó de sarampión, igual que de varicela, ya no me vuelvo a enfermar, que es una gran ventaja. ¿Cómo detectar el inicio? Porque mencionabas de este periodo de incubación. ¿Qué es lo primero que surge? ¿La temperatura sería? ¿O cuál sería como ese foquito que digas, ay, Es el exantema.
pero hasta el cuarto porque fiebre no lo da cualquier enfermedad. Uno, estuve en contacto con un niño que estaba enfermo y tenía catarro. sarampión. Ah, ok. ¿No? Oye, Sí. diagnosticaron que pero pues no fue un catarrito, fue sarampión. Entonces todas las personas Ujú. se hace el cerco epidemiológico y entonces en estos casos se adelanta la vacuna. Por ejemplo, tengo niños que se van a vacunar, tienen 5 años y hasta los 6 años. Y yo les digo, ¿sabes qué? ¿De Si una tenemos vez? un brote, podemos adelantar, pero si hay un brote, se tiene que adelantar la vacuna de sarampión. Lilian, ¿qué pasa si ya estás contagiado, todavía no tienes la manifestación de la enfermedad y te vacunas? ¿Se puede o no es recomendable? Pues como no sabemos. No sabemos. No sabemos, quizá disminuye, no es algo realmente, quizá disminuye un poco los síntomas. Ah, yo hubiera pensado que los potencializa. Por No, el hecho no, de no. que decías que era Sí. vivo. A la hora de- No, los puede disminuir un poco, porque Ok. al final estás empezando a crear anticuerpos. Ok. Ujú. A muchos nos tocó la era, es como la época en donde si había un enfermo de sarampión, de varicela, de paperas, Junten todos. de una vez juntarnos. tómale del vaso para que de una Sí, vez sí, todos sí, nosotros sí. que éramos Nos 8, contagie. de todo mundo que se enferme. Así es, de y un por eso jalón. es que tenemos ¿Qué inmunidad. pasa ahí? Ok. Tenemos inmunidad, claro, pero puede existir alguien susceptible, por eso la responsabilidad actualmente, ya no les decimos, juntemos Júntense. todo, O sea, de sí que es sea riesgoso. algo, claro, grave, puede ser mortal. En México, de hecho, tenemos dos imágenes, cómo estamos en nuestro país. ¿Actualmente? ¿Cómo Actualmente, estamos? Ok. sí, les comentaba antes de que la semana pasada teníamos 1,048 casos. Y hoy son 1,789 casos. O sea, en una semana en subieron nuestro, 3. por alta Por lo contagioso que es. Aquí está. Y son en 17 estados de nuestro país. Tenemos sarampión, 57 municipios, de los cuales Chihuahua es el más alto. ¿Y por qué? ¿Y en quiénes? Menonitas. Antivacunas, que no se vacunan. menonitas. Un grupo de menonitas fueron a Texas a visitar a la familia, ahí empezó sarampión, El contagio. regresaron, Se trajeron el virus. En Querétaro tenemos un caso, en Jalpan, fue un estudiante de medicina que fue a visitar a la barbaridad. familia a Sonora y ahí Y se se lo contagió. Es un caso exportado, no tenemos todavía nativo aquí el ¿Qué virus. se hace en esos casos? ¿Se aísla la persona? ¿Es Por un supuesto, cerco? sí. ¿Cuántos días debe de estar aislado? Pues los 21 días. 21. Sí. Tiene 3 fases el sarampión, que es la fase inicial prodrómica, la enfermedad donde aparece el exantema en el 7º día y después viene el periodo de convalecencia donde puede haber recuperación o complicación de neumonía u otitis, que generalmente son asociados. Generalmente nada más se les da hidratación, antitérmicos y en los casos ya confirmados de sarampión que se hacen el estudio, cuando ya tenemos el exantema, pues sí es un sarampión. ¿Cómo saber que sí es exantema es de sarampión? Al inicio, como en el día 4 o 5 de la enfermedad, aparecen unas manchitas blancas por el carrillo, ¿sí? Y pues es de suerte porque desaparecen rápido. Pero las características del exantema son máculas, pápulas que aparecen de cabeza hacia el tronco, piernas, pero respeta piernas y brazos. Palmas, y las- palmas y plantas. plantas. Ahí no hay lesiones. Qué curioso, ¿verdad? Que Y hay- conjuntivitis, mucha tos, y el Ok. niño se ve mal. Entonces, esas son las características. Ya cuando está exantema, de hecho, sarampiones de los que tenemos, hay muchas enfermedades exantemáticas, pero Roceola, rubiola, así es, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. varicela. Así es. ¿Es de las graves el sarampión? Sí, claro. Es altamente letal y mortal. Por eso es importante que revisemos los esquemas de vacunación. A veces tengo niños adolescentes que, pues le falta sarampión y tenemos brote, hay que ponerla. Adolescentes. Y también le falta difteria, tétanos y tosferina. Tosferina, otro brote que tenemos ¿Cómo en nuestra crees? ciudad, tosferina. Ok. Y aquí, DPT, difteria, tétanos, pero sobre todo tosferina, el último refuerzo lo recibimos a los 12 años. Y a partir de ahí, cada 10 años tenemos que vacunarnos. Los adultos
Yo no me he vuelto a vacunar desde que me Cada vacunaron de 10 chiquita. años Tendría que ir. DPT, difteria, tétanos y tosferina. Ok. Cada ¿En dónde 10 nos años. vacunamos? ¿En los centros de salud? En los centros de salud, por supuesto, ahí es gratuito, y si no, pues con nuestro pediatra, que somos los que más vacunamos, quizá nuestro internista. O ya nuestro geriatra nos puede dar a los 60. Claro. No, y ya después les voy a decir que los adultos también hay algo importante de que nos tenemos que vacunar, y quizá eso lo vamos a en otra plática, herpes zóster. Ya hay una muy buena vacuna para evitar el dolor, la Que neuralgia. además dicen que son Uy, unos dolores súper dolor. Tengo una amiga terribles. que lo padece, Y- es horrible. Y ya tenemos vacuna, y hay que ponerla. Porque además el herpes se queda a vivir contigo, ¿verdad? Una vez que me dio Queda varicela, latente. todos los que nos dio varicela, el virus el que se queda ahí, y cuando baja nuestro sistema de defensa, que es a partir, puede ser de los 50 años, aunque tengo pacientes de 40 y con herpes zóster, y ahí aparece el herpes zóster, se Vuelve a manifiesta. surgir. Oh. Y entonces, y si ya me dio herpes zóster, ¿me puede volver a dar? Sí, me tengo que vacunar. Wow, ok. ¿En dónde podemos localizarte? En el World Trade Center, Sí. sexto piso, consultorio 607, mi celular 442-127-5375, y por favor revisen sus cartillas de vacunación y vacunen a los niños y a los adolescentes son- y los jóvenes y adultos, Y adultos mayores también. Sí, Que nada más así es. tengan uno. Muchísimas Muchas gracias, gracias, doctora. Liliana Esparza, te No, de qué, agradecemos gracias, mucho. un gusto. Gracias. Jaime Zúñiga Burgos está con nosotros, cronista del Estado de Querétaro y cronista del municipio del Marqués. Vamos con él. Me da muchísimo gusto siempre platicar con Jaime Zúñiga Burgos. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Muy bien, querida. Oye, ¿de qué se trata esto de El teléfono de la pureza? Les decía yo que conocí el castillo, bueno, no lo conocí, pero la película El castillo de la pureza, pero teléfono de la pureza, ¿de qué se trata? Sí, algo por el estilo. Ok. Lo que se trataba era Algo por el estilo, vamos de a no ver. caer en pecado. Sí, Eso era en aquella época. es que la pureza era Sí, importante. y muy importante. Y aquí en Querétaro estamos hablando de los años 40, 50, cuando empezaron ya los cines del circuito Montes a funcionar. Eran dos cines, el Cine Plaza, Cine Teatro Plaza, en el centro, donde hay una conocida tienda, donde termina la calle 5 de El Mayo. Sol, ¿no? ¿Esa es la Casa del Sol? Exactamente, Ahí el Sol. estaba el Cine Plaza. ¿Fue el primer cine en Querétaro? No, ya había funcionado un cine en el Pasaje de la Yata. Villagrán y compañía habían exhibido películas. Era el cine mudo todavía cuando empezó a funcionar aquí las salas de cine. Pero el circuito Montes ya hizo más formal las construcciones. El cine Teatro Plaza en el centro y el cine Alameda en el Jardín Guerrero, dentro de lo que fue el gran convento de Santa Clara. Entonces no había diversiones aquí en Querétaro, pocas diversiones aquí había en nuestra ciudad. Era una ciudad de 60,000 habitantes, según decía un letrero que estuvo como 15 años en la Cuesta China, Querétaro, 60,000 habitantes. No aumentaba, no había natalidad Una aquí. colonia ahorita, ¿no? Sí, de la Cruz hacia Ezequiel Montes, después ya había unas casas dispersas. La carretera panamericana con un fraccionamiento que se iniciaba, el cimatario. Que es lo que hoy es Constituyentes. Constituyentes, carretera panamericana. Después estaba el río y del otro lado del río, pues, San Gregorio. Los de la otra banda. La Trinidad, la otra banda. Sí. Eso era nuestro Querétaro. Entonces imagínate cuando se anunciaba una película, un estreno en la capital, como unos 3 o 4 meses llegaba aquí a Querétaro. Y esto es fundamental decirlo porque en el Teatro Plaza eran películas en inglés, en francés o italianas. Y en el Cine Alameda eran películas mexicanas de charros. Esto es muy importante porque aquí había un teléfono, es el teléfono de la pureza. En ese teléfono había la clasificación que los cines publicaban, que el clero también manejaba desde el púlpito. Esa película no es apta para que lo vayan a ver. ¿Y qué la gente hablaba al teléfono? Hablaba la gente al ¿De teléfono. veras es cierto Sí, esto? para ver si podías ir a ver la película. Era el 224. Ay, Eran mira, aquellos teléfonos. Te lo sabes, o sea que Pues lo es que yo usabas. hablé muchas veces ahí. ¿Y No, qué no te creo yo decían? no No, hablar. no es apta para ustedes por la edad. Hay una voz muy seria,
te decía qué película quieres ver, en qué clasificación está, A, B, C, y luego C, había C1, C2 y C3. C era, Era ya- adultos, no, pero- mayores de 18. No, es que ni a los de 18, porque era la mayoría de edad a los 21, Ah, claro. era a los 21. Entonces tú hablabas al teléfono, La Pureza contestaba una voz varonil, muy serio. Perdón, pero me está Perdón, dando pues risa. sí, yo lo Imagínate sabía. ahorita los chavos. Yo lo Ok, sabía, ¿no? sí. Imagínate, ridículos dirían. ¿Puedo ver la película? Sí. ¿En qué película es esta? ¿En qué clasificación está? Y entonces ya te decían, oían la voz que eras joven, ¿cuántos años tienes? No, esa no la puedes ver porque está en B, B1, B2, B3. Y era la Liga de la Decencia que decíamos nosotros. Pero esa Liga de la Decencia tenía a través de una familia que fue muy conocida, no digo el nombre porque Porque todavía hay no varios. no quiero que se herir a rían de nadie. ellos, ¿no? Eran producto de la época. Sí. Entonces ¿De hablabas... qué año estamos hablando? Estamos hablando de los años 40, finales de los 40, bueno, porque pues en sí, el hace 80 46 años, sí. empezaron los cines. El Circuito Monte se instaló aquí con 2 cines. Entonces, generalmente el problema era el cine plaza, porque pues ningún charro lo veías encuerado ni nada de eso. ¿no? Pero los En el franceses Alameda- sí. Y en el Alameda pues eran puras películas mexicanas. sí. No, el problema para ellos era controlar el acceso al cine plaza. Llegó una película aquí a mí, me acuerdo muy bien, Lolita, una película que trataba de amoríos con un maestro, con una estudiante, etcétera, Uy, jovencita. no era prohibido el Lolita. Y esa película Lolita sí se anunciaba, Lolita. Cuando llegó aquí causó gran conmoción. Lógicamente se saturó el teléfono de La Pureza, porque empezaron hasta en el clero a prohibir que fueran ahí. No conformes con esto, formaron una guardia de los caballeros de Colón, porque los Para conocíamos impedirles para la- estar en el acceso. Impedir la entrada si no tenías la edad. Yo te platico lo que viví que cuando estaba yo en bachillerato. Llegué, compré mi boleto ahí en la taquilla, y llegué con mi boleto en mano y me preguntan, ¿a dónde vas? En la puerta del cine, Pues saltado con al mi cine, boleto en la pues, ¿a mano. dónde? Esa no la puedes ver. Y no me querían dejar entrar 3 personas ahí, Pero conocidos. tú ya en aquí. bachillerato, ya. Desde luego yo entré. Sí, sí, te creo. Mi contestación fue, ¿por qué saben que no la puedo ver? ¿Ya la vieron ustedes? Se quedaron callados y entré. En este teléfono de La Pureza, que fue muy conocido y muchos de mi edad se han de recordar, hablabas y de repente pues hablaba una señora, una dama, y te decían, no puedes ir a verla, pero luego hablaban niños, jovencitos, y ya les decían, les dejaban anotado, no sé, pero ¿cuántos años? No puedes verla. Niños o jóvenes. Entonces acabó por aborrecerse ese teléfono de La Pureza, pero teníamos que acatar. Si preguntábamos era un compromiso, porque ya te dijeron que una película pecaminosa, y si tú a sabiendas la ibas a ver, ya no era que por accidente viste una escena, sino ya la habías buscado, entonces ya era con dolo. Ya te tenías que ir a confesar. Tenías que ir a confesar. Sí, era un Querétaro romántico, muy bonito, pero todavía se conservaba muy pueblerino. Fíjate, sí, No, y donde el clero tenía un papel importantísimo. Te decían que sí y que no podías hacer. ¿no? incluso esta película Lolita, varios sacerdotes en el púlpito, todavía se subían los padres al púlpito, ahí dijeron que era pecado ir, y presionaron al Circuito Montes para que la quitase. Y la Así- quitaban. Sí, Pues esa sí, fue si una... nadie la iba a ver. Fue una etapa que después fue evolucionando y llegamos hasta las salas de cine nocturno aquí en el Cine Alameda. También para adultos, me imagino. sí. Porque a esa hora los Después- jóvenes ya tenían que estar Después de dormidos. las 12 de la noche, películas para adultos. Y si te veían ahí, pues desde luego te veían los que iban también a Pecaminos. verlas, ¿no? Pues Claro. también pecaban como uno. Tú te callas y yo también. Pues sí, a guardar el secreto. Sí, empezaron las salas ya a cambiar y ese teléfono de La Pureza, pues ya pocos le hacían caso y quedó obsoleto. Pero sí fueron varios años, yo digo que 5 o 6 años que estuvo funcionando ese teléfono de La Pureza, a finales de los años 40 hasta
mediados de los años 50. Y cómo todos acataban la instrucción, ¿no? Sí, porque eran O sea, personas, no era un reglamento escrito, pero todo el mundo lo acató. los guardianes de la fe aquí en Querétaro. Sí. Así los llegamos a conocer, los guardianes de la fe. En nuestro Querétaro ha cambiado mucho. Mira, hoy se cumple un aniversario de la declaración de guerra de México al eje, Tokia, Roma, Berlín. Y cuando sucedió eso, aquí en Querétaro, hay relatos de esto, el señor Escoto, muy patriota, que era radioaficionado, estaba enterado de cómo iba el transcurso de la guerra, él llevó a sus hijos muy temprano a alistarse al ejército al convento de la Cruz. Pero no con todo esto. Ese Querétaro que estoy hablando, el teléfono de la pureza, cuando la guerra estalló, cuando ya México empieza a participar, en las noches había apagones. ¿Y sabes para qué? ¿Para qué? Para que no nos bombardearan, que no vieran dónde estaba la ciudad. Esto es verídico. No es cierto, Jaime. En serio, en serio. Entonces imagínate. Yo creo que no tenían ni idea de dónde estaba. Yo Pues no. no sabían dónde estaba México. Pues, ¿qué van a saber? Porque esa declaración de guerra contra el eje, la verdad es que fue un poco como de vacilada, ¿no? Pues no tanto, porque hubo un escuadrón, el escuadrón 201. 201, que decían que regresaron 205. Tres Qué fea. queretanos participaron ahí, no recuerdo los nombres. Y de ahí se creó después Los Ángeles Verdes, porque fueron todos los excombatientes del escuadrón 201. Y que les crearon eso para que tuvieran una ocupación. Como eran militares, entonces les dieron eso, que después se fue intercambiando y ya llegaron otras personas. Sí, entonces, no digo los nombres de los que se encargaban de censurar a Querétaro, porque eran los censores y los guardianes de la fe. Y porque siguen existiendo esas familias, Siguen, el apellido, ¿no? Siguen existiendo Sí. esas familias, las organizaciones, los Caballeros de Colón, Sí, claro. hasta la fecha perduran. Entonces todo esto nos da cierto romanticismo, pero a la vez pues se ríe la gente como tú lo hiciste. Perdóname, pero sí me ganó la risa. Sí, Sí, era otro Querétaro, yo creo que católicos en la mayoría, si no es que todos los queretanos católicos en ese tiempo, entonces, y que acataban muy bien todas las instrucciones, tanto del clero como de las autoridades, que además estaban en comunicación, ¿no? O sea, Sí, estaban se de acuerdo, complementaban. se complementaban. Era la época en que había un solo partido mayoritario y había una sola fe aquí en Querétaro, pues personas que sabían que eran de alguna organización internacional, que todavía no había mormones ni nada de esto, pero evangelistas, todo esto, sí, y había ciertas familias y eran señalados y la sociedad les hacía vacío. Sí. Hubo el caso de un médico, el papá de Silvia Hernández, el doctor Hernández Rivera, que recibía las revistas de la URSS, porque la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas mandaba propaganda, y eran revistas que decían URSS arriba, las ponía en su consultorio pues, sin ninguna malicia, y un día llegó un sacerdote ahí y vio de qué se trataba, vio la hoz y el martillo, se le ocurrió decir que no fueran a ver a ese médico, Qué bárbaro. porque era comunista, y la gente sin saber la impreparación lo señaló y el doctor tuvo que salir de Querétaro porque se quedó sin pacientes. Ese era el Querétaro radical y tradicional. Sí, que ha cambiado, yo no sé si los de las generaciones anteriores dicen que bueno o que malo, afortunadamente o no, pero es otro Querétaro. Yo digo que bueno, nos trajo otras ideas, Sí. otra forma de enfocar la vida. Yo también creo. Nuevos negocios, profesionistas. Ese Querétaro que estuvo relegado por la Federación, porque era traidor, porque fue el último bastión realista. Y después fue traidor porque acogió a Maximiliano sin saber los queretanos que venía para acá. Entonces la Federación lo señaló. Perfecto. Jaime Zúñiga, muchísimas gracias. Me encantó la entrevista de hoy. La verdad es que sí, me hizo conocer un Querétaro desconocido. Hasta la próxima. Que tengas muy buen día. Que tengas muy santos días. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con diseño de imagen. Vamos a tener aquí una pasarela de jeans de mezclilla, así es que no se la pierdan. Volvemos. Estamos de vuelta.
Atención, necesitamos con urgencia donadores de sangre. Fíjense que es para un bebé. Normalmente es mucha angustia de la familia decir necesitamos sangre, necesitamos que alguien nos ayude. Pero imagínense cuando se trata de un bebecito, tiene 3 añitos, pequeñito, y estamos necesitando donadores de sangre A negativo para, se llama pequeño, Areli, es pequeña, Areli Sofía Martínez García, les repito el nombre, Areli Sofía Martínez García, del Hospital General de Querétaro, de 7 de la mañana, de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana y de 2 a 4 de la tarde. Les voy a dar un número telefónico, por favor apúntenlo, 442-862-8580, repito el teléfono, 442-862-8580. Sabemos que, pues siempre contamos con la ayuda, porque sabemos que esto es hoy por esta pequeñita Areli Sofía, mañana quizás nosotros la necesitemos. Así es que, pues acudan a la de ya. Y a la de ya ocurrió Malena, Malena Herrera, te iba a decir Malena Hernández, una compañera periodista de muchos años, Malena Herrera, que es diseñadora de imagen, y vamos a hablar de los pantalones de mezclilla, de los famosísimos jeans. Male, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, Male. Muchas gracias, gracias a las dos. Y tenemos una pasarela, lo cual me encanta, y nos vas a ir explicando qué tipo de pantalones les quedan según la edad, según la talla. Exacto. ¿No? Sí. La corpulencia, qué sé yo. Es correcto. Bueno, primero empezar hablando de que obviamente los jeans son una prenda súper versátil, ¿no? Sí, se ocupan en todo. Se ocupan en todo, son una prenda muy cómoda, también por la composición que tienen de tela, que son algodón y elastano, ¿no? En su mayoría. Entonces, obviamente los jeans que son 100% algodón son un poquito más rígidos, y la recomendación, así lo ideal es que cuando vayan a comprar unos jeans busquen que sea 98% algodón, 2% elastano máximo, para que sean unos jeans de buena calidad, ¿no? Esos que vemos que luego son stretch, ¿eso no es jeans o qué? Sí, pero tiene demasiado elastano. Entonces, ¿qué pasa? Que se te van a aguadar. O sea, cuando tienen mucho elastano, expanden hasta 5 centímetros. Sí, luego dices, ya adelgacé, y no adelgazaste. ¿a poco no? No, y ¿sabes qué pasa? Que la calidad, obviamente, o sea, te los pruebas en una tienda y te quedan muy bien, pero entonces te los pones 2 veces, antes de lavarlos, por ejemplo. Se supone que los jeans los debes de usar hasta 8 veces y lavarlos. Obviamente depende del uso que les des. Sí, claro. Pero si normalmente esa tela se puede usar hasta 8 veces, 8 puestas y después lavarlos. Entonces, cuando los lavas... 8 veces, no 8 meses, niños. Sí, 8 veces. No hay quien los trae 8 meses. Okay. Generalmente cuando los lavas, vuelven a tomar un poco en sí la tela, ¿sí se han dado cuenta, no? Como que salen un poquito... Pero eso pasa más cuando, por ejemplo, la tela, en este caso que es 98% algodón, 2 expandex, no notas esa diferencia. Porque es tan poco expandex que no se hace tan grande el jean. ¿Recién comprados así los usamos o hay que lavarlos? Bueno, yo recomiendo que sí los laven. Ok. Siempre, ¿no? Porque no sabemos bien dónde estaban almacenados, etcétera, ¿no? O sea, mi recomendación es siempre lavarlos antes de usarlos, pero sí que se fijen mucho en las etiquetas de los jeans, viene ese dato, que tiene que ser, la perfecta es 98 algodón, 98 y 2. 2% expandex. Y eso los hace suavecitos. El expandex hace que, pues obviamente, pues vaya al cuerpo, ¿no? O sea que más fit les llaman, slim, o cómo le llaman a la... Hay una... bueno, ese es un corte, que es el slim fit. Ajá, ándale. Exactamente. Que es como muy delgadito. Muy pegadito. Ese es más pegadito. Más pegadito. Ajá, exactamente. Okay. Ahora, ¿qué otra cosa tendríamos que tomar en cuenta? Bueno, la estatura, si eres caderona o no. Por supuesto. O sea, tu tipo de cuerpo. Sí. Cuando vas a comprar jeans, obviamente, conocer un poco tu cuerpo y saber qué es lo que te queda mejor. Esto obviamente son muchas características juntas, no nada más es como qué tipo de cuerpo tengo, sino si tengo el talle corto, si tengo el talle largo. Ahorita que vamos a tener la pasarela, les iré como diciendo en cada una de las chicas los ejemplos para que tengan una idea, ¿no? De cómo se ajusta. Empecemos con la pasarela entonces. Sí. Que las jovencitas, la verdad es que les queda prácticamente todo. ¡Ay, qué bonitos estos! Están bien lindos. Ven nada más. Yo quiero uno así. El corte de las bolsas. Ya sé, con todo y cuerpo no me lo puedes vender.
Este es un corte bota, tipo bota, que así le llamamos bootcut. Y bueno, obviamente, como bien dice Amelia, a las jovencitas les queda casi todo. Pero bueno, en este caso... ¿Por qué tipo bota? Perdón, ¿tiene algo que ver que uses botas o no tiene nada que ver? No, es el nombre del modelo. Del modelo. Pero sí, mucha gente que lo usa, por ejemplo, como Pau, pues trae su bota, ¿no? Ajá. Entonces, pero no quiere decir que este tipo de corte solo lo tengas que usar con bota. Claro, que este es como, digo, no sé si sea tal cual acampanado. Es correcto. Las Sí, ¿verdad? bolsas de Sí. atrás. Ahora ya no se llama acampanado. O sea, ya es como el corte del jean, es bootcut. O sea, corte ándale, bota. hay que bootcut. actualizarnos. Corte bota. Ok, bootcut. Ok. Entonces, bueno, pues Entonces, este tipo... si quiero voy y te digo, quiero un bootcut. Exacto. Ajá. Bootcut, corte de bota. Muy Sí, bien. puedes ir a la tienda y ahí ya te decimos, o sea... Pero además ahí me puedes dar una asesoría de a ver qué me queda. Sí, por supuesto. Otra O sea, que la quiero igualita con todo y cuerpo. Para nuestros amigos de radio ya estamos con la segunda modelo, con un pantalón diferente. Ajá, ¿Este corte cuál es? Este pantalón es el corte slim. Ah, el que decía yo hace ratito. Exactamente. Si se Ok. fijan, no es muy pegado. Es pegadito, pero Sí, no sí. es skinny. El skinny es el que va totalmente pegado Como al embarradito, cuerpo. como si fuera de piel. Es Y correcto. aquí digamos que a partir de la rodilla ya no se pega. Ajá, Se pega es el correcto. muslo, se pega pero el ya en la muslo, pero rodilla es un ya no. poquito más recto El a la corte, caída. correcto. Entonces es como slim fit o tapered se llama también, que son Ahora, como los dos estos tipos. dos jeans que acabamos de ver, ¿te los puedes poner y combinar con lo que quieras arriba? ¿O hay alguna como regla de con este te conviene una camiseta, con este te lo puedes poner con una blusa más elegante? La verdad es que no. Tiene más bien que ver un poco el corte. Por ejemplo, en este caso, ella trae un corte que es bajo de tiro, si se dan cuenta. Sí, Y que sea la cadera, pero es bajo. es bajo, es O sea, que el correcto. botón quede por debajo del ombligo. Es que eso es Es abajo el del tiro. ombligo, es como a Ajá. la cadera, que se llama tiro bajo. Ok. Y obviamente depende mucho el tiro del pantalón para lo que tú quieres elegir para ponerte, Claro. ¿no? Porque hay diferentes blusas que se ven mejor con pantalones de tiro alto, hay otras que van mejor con tiro medio y con tiro corto. En el caso de Pau que vimos anteriormente, ella traía un tiro medio. Entonces aquí en este caso pues trae tiro bajo y los jeans se pueden usar con todo. Ok. O sea, no sé si se han fijado que ahorita en moda está muchísimo en tendencia el combinar lo formal con lo informal. Sí, No sé se si ve han dado padrísimo. cuenta, se ve padrísimo. Sí, este O sea, también me está gusta. súper ¿Cómo se lindo. llama? ¿Tiro alto o cómo se llama? Este es un white leg, que Ajá. es de pierna ancha, Esos me encantan. con que se tiro están alto. usando muchísimo. Sí. ¿A quién le favorecen estos? Los white leg Estos anchos de las piernas. le favorecen sobre todo a cuerpos que no tienen tanta cadera. Ok. Porque lo que hacen es que simulan y obviamente Como si equilibran sí tuviéramos. como si tuviéramos cadera. Ya, Ok. correcto. Que tienen las piernas muy delgadas, también ayudan mucho. Porque Si son solo equilibran de el cuerpo. pierna no tan delgada, más bien tirándole a gordita, ¿cuál recomiendas? Por ejemplo, el bootcut les queda bien. Digo que yo quiero el Sí, boot. el bootcut Ajá. es un pantalón que queda muy bien a ese tipo de cuerpo más curvilíneo. Ok. Entonces, por ejemplo, en este caso, Mariana, ella tiene el talle más corto. Si se fijan, le favorece mucho más un pantalón de tiro alto, porque por su estatura y todo la hace ver más larga. Entonces la estiliza. Claro. Entonces es muy diferente cómo se ve Mariana, por ejemplo, con un pantalón de tiro medio o tiro bajo, Ajá. a diferencia de las otras chicas que así, ¿no? De tiro alto, que le favorece muchísimo. Y en este caso ella viene un poco más formal. Sí, no sé si se dan cuenta, obviamente se ve muchísimo La más blusa elegante. padrísima también. Y eso también es por el color del pantalón. O sea, ella sí se puede ir a una comida. Sí, claro. Sí, claro. Sí, No, por supuesto, padre. trae su tacón, o sea, viene súper bien vestida. Y también el color del pantalón, al ser oscuro, da más formalidad. Sí. O sea, Ok. siempre los jeans más oscuros se van hacia lo más formal y hacia lo más elegante. Si quieres utilizarlo para algo más formal, Ajá. siempre les recomiendo más el color oscuro. Ok. Y los claros son más casuales. Exacto. Mientras más claro, más casual. Es claro. correcto. Ay, a mí los blancos me encantan. qué Ah, sí, Son y aparte buenísimos. son comodísimos. Te combinan Me con todo encantan, aparte. Me encantan los jeans blancos. ¿De qué colores hay jeans? De todos los colores. Porque antes era azul claro, azul fuerte o medianito, y ahora ya hay de ya. todo. No, ahora hay de todos los colores. Y obviamente esto sale según las temporadas, Ajá. los colores de temporada. ¿no? Deslavados también había, ¿no? Como que se Deslavados veía, también. ajá. Esos ahorita ya salieron un poquito de... ya no están Ya no están en de tendencia, moda. es correcto. Ok. Pero sí,
puedes Los encontrarlos. negros también me gustan. Los negros también son muy versátiles. Ahorita, por ejemplo, viene mucho el color Butter Yellow, que es el amarillo. No sé si lo han visto en las tiendas. Sí. También hay jeans de ese color ahorita porque está en tendencia. Ok. Sus colores primaverales vas a encontrar ahorita más jeans. Y bueno, los típicos pues son estos tonos, ¿no? Que es como claro, medio Mediano. y el oscuro. Ok. En color azul. En cuanto a corte, hay ahora mucho de moda un corte que dicen, ay, ¿cómo le llaman? Que te levantan la pompa, pues. Que dependiendo de cómo está el corte en la parte de atrás del glúteo. Corte cirujano plástico. Haz de cuenta. Sí, esos, ¿qué tan real sí te hacen una figura diferente? ¿Es solamente un tema visual? Hay unos que le llaman como los colombianos, que Ándale. sí tienen como un poco más de soporte. Ok. Como más apretaditos abajo de la pompa. exactamente. Entonces te levanta la levantan la pompa. pompa. Como push-up. Y también tienen como una fajita, un poquito más de soporte en el abdomen. Ajá. Entonces lo que hacen es como oprimir un poquito, como si trajeras algo parecido a unos jeans a unos leggings de ejercicio, Ya, que te ok. oprimen un poquito más. Te oprimen la panza Y te hacen como aprietan abajo de la levantar pompa abajo y, de la Es pompa. y correcto. mejora la figura. Pero sí las bolsas, también otro tip para los que vayan de Sí. compras para jeans, las bolsas tienen mucho que ver también con esta parte de cómo se te ve la pompa. Sí. Entonces, si quieren que se les vea obviamente un poquito más arriba, o sea, Más en su lugar, levantadita, más levantada. como si fuéramos al gimnasio, aunque no vayamos. Exacto. Pues les recomiendo que busquen bolsas pequeñas, o sea, bolsas arriba, en la parte de arriba del Claro, si pantalón. te las pones abajo de la pompa, pues Hace que se vea caído inmediatamente, ¿no? ya es un te efecto quedaron visual. las bolsas en las Sí, sí. corvas. Entonces, las bolsas un poco más arriba y también, no sé si han visto como la parte del adorno de arriba Sí, de las bolsas, de la- tiene que ser como en pico. Eso hace también el efecto Ajá. visual de Me levantar la fijé pompa. de las bolsas, del adorno de las bolsas. Sí, es que también es ese importante. es un tema todo. visual. A la hora de Claro. que lo ves, pues ya en lo que te fijas bien, dices, ay, qué buena pompa. Y lo padre es que te puedas probar y decir con este está en tendencia o no, pero me Claro. siento a gusto, me gusto como me veo con esto. Exacto, es que hay muchos tipos, entonces tú, la verdad, lo que yo les recomiendo es experimentar. Claro. O sea, no se queden como en el típico modelo que dicen, este es el que me gusta y me queda. Sí. Hay que probarse muchos modelos para que vayan conociendo su cuerpo y también sepan qué se les ve bien. Pues yo sí les puedo decir que desde que conocí tu tienda de jeans, ya me los compro ahí, me encanta porque esto se usa, esto no se usa y además, pues hay precios de jeans que dices, no puede ser que sea tan carísimo y aquí los tienes a una cuarta parte del costo de los jeans. De verdad, vayan a verlos, vayan y comparen. ¿En dónde estás ubicada, Male? En Juan Caballero Yosio, número Ajá. 83, Ok. en la Colonia Paté. Juan Ahí Caballero, estamos. yo soy número 83, Colonia Paté, en el segundo piso. En el segundo piso, sí. ajá, es una placita de contenedores, entonces estamos Sí. en el segundo piso. Igual, para quien quiera que yo le asesore cuando vaya a comprar los pantalones también, yo Claro. estoy en la tienda generalmente. Y si no, pueden hacer una cita y con todo gusto. Y además esa eres asesoría pues se las doy gratis, ¿no? Claro, Para asesora de Qué imagen. linda, Male. Teléfono Gracias. donde te puedan contactar. 4421 55 5109. Repito el teléfono, 4421 55 5109. Hablamos de jeans y hablamos de asesoría de imagen, pero puedes asesorar para cualquier cosa. Que tienen Es una correcto. boda, que a mediodía, que de noche, que qué tan elegante. Cualquier tipo de asesoría de imagen, bueno, pues ahí estás. Exactamente. Male, muchísimas gracias. Te No, agradecemos gracias a mucho. ustedes. Un Hasta gusto. la próxima. Estamos de vuelta. Ahora ya nos vamos. Se Ah, acabó, qué rapidez. Se acabó el programa por hoy, pero mañana aquí estamos. Por acá nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias, Ame, y también para todos ustedes que nos acompañaron en radio, en televisión y vía streaming. Mil gracias. Por supuesto, también recordarles que a nosotras nos encuentran en redes sociales y ahí buscan a mi querida Amelia Cove, la encuentran como En Confianza con Amelia, y a una servidora como Ara Rangel Oficial, Instagram, Facebook y nuestros canales de YouTube, por supuesto. Gracias por habernos acompañado el día de hoy y mi querida Ame, que disfrutes de este ombliguito de semana. Muchísimas gracias, sí pienso disfrutarlo muchísimo. Amigos de San Juan del Río, me voy a trabajar en unos minutos, así es que por allá nos vemos. Gracias a todo el equipo maravilloso que hace posible este programa y a ustedes que nos siguen, radio, televisión, redes sociales, en fin, por internet, www.rtq.mx. Gracias, de verdad, que tengan lindísimo miércoles. Hasta mañana. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.